Dios le bendiga grande, rica y poderosamente en este día, mis amados hermanos. Vamos a tener una lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículo 3, donde dice la palabra: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Amén. Oremos. Padre eterno, en el nombre bendito de Jesús, te damos gracias por tu santa palabra que han sido leídas, Señor. Danos el discernimiento para poder interpretarla y compartirla con nuestros hermanos. Te agradecemos, Padre, por todas las cosas, por el cuidado, Señor, que tú has tenido de nosotros en medio de esta pandemia, y por el cuidado que continuará teniendo de la iglesia tuya hasta que esté aquí en la tierra y se vaya contigo a la eternidad. En el nombre bendito de Jesús, amén y amén. Mis amados, ¿cuándo serán estas cosas? Fue la pregunta realizada por los discípulos. La respuesta es dada por el Señor Jesús en el capítulo 24, versículo 4 de este Evangelio según San Mateo, donde el Señor nos dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo está advirtiendo a la iglesia contra el engaño que sobre el mundo entero habrá de venir. Y mis amados, el Señor Jesucristo está advirtiendo a la iglesia contra el engaño que sobre el mundo entero habrá de venir antes del levantamiento de la iglesia. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 y 2, el apóstol nos advierte: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Mis amados, no es extraño para nosotros que hoy se enseñe acerca de un reino de Cristo aquí y ahora. Para muchos creyentes modernos, la prosperidad económica es sinónimo de la santidad y la espiritualidad. Pero esto no es cosa extraña. El que muchos cobren por orar, eso no es cosa extraña, ya que su esperanza no está puesta en lo porvenir, sino en lo que pueden obtener en esta vida. De esta persona es que se nos advierte en Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis amados, personas que solo piensan en su vientre. Pero la palabra de Dios nos dice a nosotros, nos advierte que nuestra esperanza está más allá de las cosas pasajeras de este mundo terrenal. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo 59, la palabra nos dice a nosotros, acá en la primera carta de los Corintios, capítulo 15, versículo 59, leemos en la Nueva Traducción Viviente: y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos lo más digno de lástima de todo el mundo. Mis amados, si solo en esta vida está puesta nuestra esperanza en Cristo, somos lo más digno de lástima de todo el mundo. Filipenses en el capítulo 3 que leíamos ahorita y verso 20, la palabra nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos,
de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mis amados, nuestra esperanza está en Cristo Jesús. Continuando con la respuesta de nuestro Señor en este capítulo 24, ahora en el versículo 5, la palabra dice: porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos vendrán diciendo que son el Cristo, haciéndose pasar por Cristo o por sus mensajeros. Lamentablemente hay algunos pastores que son los dueños de la iglesia. Al parecer ellos son sus salvadores y no el Señor Jesucristo. Tristemente, estos son los primeros que entregarán la iglesia al anticristo porque desconocen quién es realmente el Señor de la iglesia. Iglesia, abre los ojos. Tu único Salvador es el Señor Jesucristo. Solo Cristo Jesús derramó su sangre preciosa por ti en la cruz del Calvario. Los pastores solo somos siervos y vuestros servidores. No somos tus señores, porque solo Cristo Jesús es tu Señor. Versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. La humanidad ha sido impactada por muchas guerras, entre estas dos grandes guerras mundiales que acabaron con la vida de millones de seres humanos. Existen rumores de una posible tercera guerra mundial. Según algunos expertos, el agua podría ser como recurso indispensable para vivir una posible causa. El Señor advierte de guerras y rumores de guerras. En muchas partes del mundo, la humanidad vive en medio de batallas, donde un grupo humano quiere ejercer dominio sobre otro grupo humano. Este versículo 6 de Mateo 24 nos advierte que no debemos turbarnos. No podemos dejar que el pánico nos asedie. Aunque ahora mismo estalle una guerra mundial, aún no es el fin. Además, Dios seguirá teniendo misericordia de su iglesia, e igualmente, en medio de la dificultad, Dios nos dará la victoria. Las palabras del Señor Jesús son motivadoras, siempre lo han sido. No importa la situación por la cual la iglesia esté pasando, Dios nunca la dejará sola. Dios siempre te llevará en sus brazos. Es notorio que el mundo necesita paz, pero esta paz solo será real cuando vuelva el príncipe de paz declarado en Isaías capítulo 9, versículo 6. Continuamos este recorrido por el Evangelio según San Mateo en el capítulo 24. Llegamos ahora a los versículos 7 y 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Como lo habíamos señalado antes, han surgido a lo largo de la historia de la iglesia diferentes guerras y seguirán los enfrentamientos entre los pueblos hasta que el Señor vuelva. Otros elementos que resalta el Señor Jesús lo constituyen las pestes, el hambre y los terremotos. El mundo ha atravesado diferentes pestes a lo largo de la historia. Vamos a tratar de recordar algunas de ellas. La peste de Justiniano, que atacó el imperio bizantino del emperador Justiniano. Se considera que para esa época esta enfermedad cobró la vida de unos 4 millones de personas. La peste negra, a mediados del siglo XIV, una de las mayores pandemias de la historia. Esta se llevó consigo alrededor de 50 millones de personas y todavía quedan brotes de esta enfermedad. La viruela diezmó la población mundial desde su aparición. La gripe española, que surgió durante los últimos meses de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, esta arrasó con alrededor de 50 millones de personas. El virus de inmunodeficiencia adquirida, SIDA, se considera que desde su aparición en 1981 hasta ahora lleva unos 25 millones de fallecidos. El actual COVID-19, que está activo aún y que solo Dios sabe cuántos van y cuántos faltan por irse. Los terremotos, mis hermanos,
han azotado la tierra desde sus inicios. Veamos alguno ocurrido acá en nuestra América. Chile en 1960 tuvo un terremoto de magnitud 9,5. Murieron unas 2.000 personas y 2 millones de personas fueron damnificadas. En Haití en 2010 tuvimos un terremoto de magnitud 7 y cobró la vida de unas 316.000 personas. Perú en 1970 más de 66.000 fallecidos también por un terremoto. El aumento de la población a nivel mundial ha traído como consecuencia mucha hambre. Hermanos, debemos ser agradecidos de que Dios nos permite encontrar el que comer diariamente. Somos una nación bendecida. El versículo 9 continúa diciéndonos: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Mis amados, es marcado en este verso el principio de la gran tribulación. Para muchos expertos, estas palabras van dirigidas al pueblo de Israel, ya que consideran que la iglesia para ese entonces ya no estará en la tierra. La misma presencia de la iglesia aquí en la tierra choca contra el levantamiento de ideas antisemitas. La iglesia ama al pueblo de Israel porque de allí nació humanamente el Salvador. La Biblia registra que la bestia, o sea, el anticristo, hará guerra contra los santos. En Daniel capítulo 7 y versículo 21, la palabra del Señor señala lo siguiente. Daniel 7, 21. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Mis amados, parece ser que Apocalipsis 13, versículo 7, hubiese copiado Daniel 7:21. Mire cómo dice Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sí, mis hermanos, creemos que este principio es aplicado a cuando ya la iglesia no esté acá presente en la tierra. Mis amados, la Biblia registra que la bestia, que el anticristo hará guerra contra los santos, y nosotros creemos que a estos santos que se refiere aquí es el pueblo de Israel que quedará cuando la iglesia haya sido levantada. Mateo capítulo 24, volvemos allí. Ahora los versículos 10 y 11. La palabra nos dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En medio de la confusión, en medio de la persecución y de las traiciones, surgirá el engaño al pueblo de Dios por medio de falsos profetas. A la iglesia se le advierte que vendrán muchos como Cristo, haciéndose pasar por Cristo, y al pueblo de Israel aquí se le advierte que vendrán muchos falsos profetas. La iglesia está preparada porque este momento de la tribulación será muy difícil para la humanidad. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor nos confirma que el amor de muchas personas se va a enfriar. Nosotros creemos que este principio puede aplicarse aún a nuestra propia época actual, aún en la situación en que vivimos. Cuando la maldad aumenta, el amor baja los niveles de calor y se enfría. Hoy hay mucha maldad en el mundo. Y por último vamos a leer el versículo 13, donde la palabra nos dice: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. El Señor nos confirma que el que permanezca firme en la fe hasta el fin será salvo. La bestia pondrá su marca,
pero Dios ya tiene señalado a lo suyo. La situación será muy difícil cuando la iglesia del Señor ya no esté aquí en la tierra, porque tampoco estará el consuelo del Espíritu Santo. Hay de aquellos desobedientes que renuncian a la fe cristiana para volverse al mundo perdido. Hay de aquellos que aman más a los placeres que a Dios. Hermanos, el llamado es que estemos en paz y santidad para cuando el Señor Jesucristo llame a su iglesia y le diga, sube acá, podamos escuchar su santa y bendita voz y subir con Él, siendo transformado, dándole al Señor un nuevo cuerpo para que habitemos con Él en la eternidad. Quisiera concluir leyendo el 2 de Pedro, capítulo 2, versos 20 y 21, donde la palabra nos dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, qué fuerte. Si después de haber conocido al Señor, te contaminaste otra vez con el mundo, mejor te hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volver atrás. Sigue constante en el Señor, sigue firme en el Señor, porque solamente estando firme y constante en el Señor, tú podrás tener la perseverancia hasta el fin y de esta manera ser salvado. Que Dios te bendiga grande, rica y poderosamente en el nombre de Jesús. Amén.